El Colegio de Ingenieros de Venezuela Son más de 40 años cerca de ti. y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 25 de octubre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, Pablo Rondón, quienes tendremos el placer de acompañarles a Kenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo. Buenos días, María Alejandra. Bueno, muy buenos días para ti, Argenis. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Así es el sistema Dilo 3456. Tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantenga un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes a través de la cuenta en Twitter de RCR, @RCR750, seguirnos a través del Periscope y también a través de internet, rcr.tv. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar la mañana de hoy. Sin duda alguna, los ojos en Venezuela están puestos en el futuro de la oposición venezolana y yo les diría que incluso más allá de nuestras fronteras. Juramentación de gobernadores provoca ruptura en la mesa de la unidad. El gran titular del Nacional aseguran que la alianza opositora debe reestructurarse y ciertamente ayer comentábamos que seguramente es la peor crisis que ha atravesado esta organización, esta alianza desde su creación. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un acuerdo que señala que 4 de los gobernadores elegidos el 15 de octubre decidieron acudir de forma unilateral ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente para un írrito acto de juramentación y subordinación contrario a lo expresado por la soberanía popular. De esto vamos a hablar ampliamente con nuestro primer invitado. Se trata del único gobernador que desistió de acudir, de subordinarse a la constituyente comunal. Hablamos de Juan Pablo Guanipa, electo por el estado Zulia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, saludos, ¿cómo estás? Un abrazo a todos. Bien, mucho interés, gobernador, de escuchar, su opinión, su reacción acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y sobre todo, su opinión acerca de esta crisis, insistimos, seguramente la más grave que ha atravesado la Mesa de la Unidad Democrática desde su creación. ¿Lo escuchamos? Sí, en efecto, hemos visto que ayer fue un día, se puede decir que oscuro para la Unidad Democrática, con una serie de acusaciones, todo producto de la situación que se generó el día anterior cuando 4 gobernadores de Acción Democrática decidieron juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. En nuestro caso, decidimos no hacerlo. Decidimos no hacerlo por una razón de coherencia, de las consecuencias que pueden tener nuestra decisión, pero en momentos tan difíciles como los que vive el país, en momentos de crisis tan grave como la que estamos sufriendo los venezolanos, cuando hay gente comiendo de la basura, cuando hay gente que no tiene alimentos ni medicinas, cuando estamos viviendo lo peor de lo peor ocasionado por este gobierno, lo que intentan desde la constituyente es tratar de legitimarse ante el mundo y de decir que la oposición democrática reconoce esa constituyente que hemos desconocido desde el momento de su convocatoria, irrita porque solo el pueblo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es lo que dijimos durante la campaña electoral. Lo que estamos viviendo en Venezuela es una profunda crisis que requiere que luchemos todos juntos para sacar a Venezuela de esta situación. Entonces aquí no solamente es el tema de una gobernación de Estado, es el tema de un país que está entrando en un proceso dictatorial que tenemos que frenar urgentemente todos los venezolanos. Por eso me parece que ir hasta allá era un flaco favor a esa lucha para rescatar la democracia y la libertad en Venezuela. Pero además de eso, se han generado entonces toda una serie de acusaciones, de juicios dentro de la unidad democrática, y yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo ahora de reunirnos, de internamente hacer las observaciones que haya que hacer, de reorganizarnos y de relanzar la unidad. Así que ante este momento tan duro de la historia del país, tenemos que salir de esa situación, tomar las decisiones que tengamos que tomar
y echar hacia adelante. Aclarar algunos puntos, gobernador. Usted en una entrevista el día de ayer, temprano, aseguraba que el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, intentó convencerlo de jurar ante la constituyente comunal. Quisiera confirmar esta afirmación. Mira, nosotros lo que hemos dicho es que ya lo que se dijo ayer tiene que pasar a otro nivel. Tiene que venir el momento en que cualquier tipo de observación la hagamos al seno de la unidad democrática. Indudablemente que lo que ayer yo afirmé tiene que ver con una situación que se presentó en una entrevista que antes había realizado la gobernadora electa del estado Táchira, y había dicho algunas exactitudes que yo aclaré. Pero insisto, en este momento creo que es fundamental que por el país, por la lucha que estamos librando en contra de la instauración de una dictadura en Venezuela, bajemos un poco el tono en los micrófonos y hagamos todo un esfuerzo de decir las cosas dentro de la unidad y de tomar las decisiones que deban ser tomadas para corregir cualquier error o cualquier cosa que haya sucedido y para salir a la calle a luchar porque se reinstaure en Venezuela un sistema de democracia y de libertades. Creo que eso es lo medular en este momento. Creo que la lucha nuestra tiene que ser en contra de un gobierno que ha sometido a este país a una profunda humillación y al que no le interesa nada sino mantenerse en el poder al costo que sea. Eso es lo grave en este momento y contra eso es contra lo que tenemos que luchar. Ahora, gobernador, este detalle tiene especial importancia porque, se han tejido toda clase de especulaciones acerca de posibles negociaciones con el gobierno del Partido Acción Democrática y, que esta decisión vendría desde la cúpula de esta organización. De hecho, tanto es así que el exgobernador de Miranda aseguró ayer que él no volvería a la mesa de la unidad hasta tanto continúe allí Henry Ramos Ayub. Por eso quería aclararlo. Ayer se habló de una supuesta exclusión o incluso autoexclusión de estos gobernadores y este dirigente, hablo de Enrique Capriles Radonsky, advertía que estamos hablando de una situación absolutamente ficticia. Por eso quería aclarar con usted si la iniciativa vino de los gobernadores o vino de la cúpula del Partido Blanco. ¿Lo escuchamos? Mira, nosotros tuvimos una responsabilidad con el país. La Mesa de la Unidad Democrática tomó una decisión. En el momento en que se convocó la Asamblea Nacional Constituyente, la Unidad Democrática desconoció esa convocatoria. Dijimos que no podía un presidente convocar una constituyente, que eso es única responsabilidad del pueblo. Luego de eso buscamos apoyo internacional y 50 países tomaron la decisión de no reconocer esa Asamblea Constituyente y hasta el día de hoy desconocen lo que esa constituyente produce. Luego de eso fuimos a un proceso electoral y dijimos que no nos arrodillaríamos. En ese momento el mismo jefe de campaña de la Unidad Democrática dijo que los gobernadores no iríamos a juramentarnos ante esa constituyente. Después de la elección dijimos lo mismo. Es más, la decisión oficial de la constituyente para que nos juramentemos se produce varios días después de la elección, es decir, que ellos actúan de manera retroactiva. Antes de la elección no había ni siquiera una decisión de la constituyente según la cual tendríamos que irnos a juramentar allí. Indudablemente, si lo hubieran hecho, tampoco hubiéramos cumplido con eso porque estamos desconociendo la constituyente. Si eso es así, la decisión de la unidad es que no nos juramentamos. Y si algún gobernador toma la decisión de ir a juramentarse, en principio tiene que entenderse como una decisión personal. En mi caso, hay una decisión personal. Mi partido tenía la misma posición que yo, pero yo tenía una decisión definitiva de no asistir a la Asamblea Nacional Constituyente. Decisión que tomé ya en definitiva después de escuchar a todos los sectores de la sociedad zuliana el día sábado en la noche y la anuncié a mi equipo el día domingo en la mañana. El día lunes, cuando fui a Caracas a la conversación con los gobernadores, ellos me dijeron que habían tomado la decisión de ir a la Casa Amarilla a juramentarse ante la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que en principio hay una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Yo respondo por los actos, yo respondo por mis acciones y asumo las consecuencias de mis acciones. Cuando uno actúa en función de la rectitud de intención, en función del bien, evidentemente que no puede importarle cuáles son las consecuencias de sus acciones. Si hubo o no una dirección partidista para que cada quien
tomara una decisión contraria a lo que la unidad establecía, eso es un asunto que tiene que ser revisado y que yo no voy a convertirme en juez para decir si uno u otro tomó o no una decisión de influir de una manera u otra. Ahora, decía ayer Henry Ramos Ayub en rueda de prensa, aclarando la posición de Acción Democrática, que usted tomó la decisión a última hora. ¿Qué responde usted a una afirmación de esta naturaleza? Nosotros sabíamos lo que íbamos a hacer desde el principio y nosotros fuimos a la comunidad del Zulia a conversar para escucharlos. Y cuando escuchábamos a la gente les decíamos, miren señores, nosotros sabemos que ustedes, algunos opinan que debo ir, otros opinan que no debo ir. Yo solo les pido que respeten la decisión que finalmente yo tome. Indudablemente, hubo un momento en el que procesamos la situación, porque el decreto de la constituyente es un decreto sobrevenido y porque cambiaba un poco las reglas, pero nosotros teníamos que ser coherentes con lo que significa una posición de la Unidad Democrática y una posición personal de desconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no decidí a última hora. En el momento en que Acción Democrática me dijo que ellos habían decidido, los 4 gobernadores, no acatar la línea de la unidad e irse a juramentar ante la señora Delcy Rodríguez y la directiva de la Constituyente, yo fui a mi partido, conversé con ellos y ratificamos la decisión que ya nosotros teníamos tomada de no ir a la Asamblea Nacional Constituyente. Antes de hablar de su situación personal, que destacan, por cierto, algunos medios de comunicación, gobernador, a propósito del futuro de la alianza, quisiera su comentario, su opinión. Estamos hablando de una ruptura definitiva en el seno de la Mesa de la Unidad. Ayer Voluntad Popular anunciaba que no va a participar en las municipales, por ejemplo, en las actuales condiciones, hasta tanto existan garantías para ello. Quisiera su comentario como dirigente político, además, quien forma parte de las filas de Primero Justicia. ¿Lo escuchamos? Sí, lo que estamos viviendo es sumamente complejo en la propia Unidad Democrática. Es una situación en la que afloran ante la opinión pública las distintas opiniones sobre lo que ha venido pasando, lo que sucedió con la juramentación y lo que viene con eventuales elecciones municipales. Yo creo que el momento es para reorganizar la Unidad Democrática, el momento es para revisarnos. Y en esa revisión, evidentemente, que si es necesario tomar decisiones, se deben tomar. Y creo que cada quien tiene el derecho de esgrimir sus argumentos, sus puntos de vista, de narrar los hechos como los percibe y en función de eso lograr una decisión que permita que la unidad se relance. En este momento creo que lo más importante es bajarle el volumen a la diatriba pública y creo que eso nos va a permitir estar un poco más serenos y tomar las decisiones que tengan que ser tomadas en el seno de la Unidad Democrática. Con respecto al planteamiento de participar o no en elecciones municipales, yo creo que el 15 de octubre el gobierno implosionó el voto en Venezuela. La actitud del gobierno de intentar torcer la voluntad de la gente que aspira a un cambio y que tiene un anhelo de cambio totalmente decidido, es una actitud antidemocrática, oprobiosa, denigrante, inaceptable, y eso lo hizo el gobierno. Lo que quiere decir entonces que con ese voto implosionado nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para rescatar la institución del voto, que para nosotros es fundamental, porque nosotros no tenemos ninguna vocación ni violenta, ni bélica, ni de armas, ni nada parecido. Entonces, si queremos lograr un cambio, la única forma de lograr ese cambio es por la vía del voto. Lo que te quiero decir con respecto a esto es que participar en unas elecciones en las mismas condiciones en las que participamos en este momento no va a tener sentido. Nosotros tenemos que previamente rescatar la institución del voto y a partir de allí participar. Bien, estamos conversando, amigos, con el gobernador electo por el estado Zulia, dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa. Regresamos a nuestra señal original, RCR 750 AM en su dial en Caracas, y en Ciudad Guayana, Eléctrica 97.7 FM. Sobre su situación personal, gobernador, ayer entendemos intentó juramentarse, sin embargo fue imposible por, entre otras cosas, la acción de los cuerpos de seguridad, con lacrimógenas. De hecho, la Guardia Nacional dispersó una marcha que usted lideraba. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema? ¿Lo escuchamos? Mira, no intentamos juramentarnos ayer. Lo que intentamos ayer fue llegar al Consejo Legislativo para exigir que se diera la juramentación. Aquí hay una Constitución Nacional que está vigente. Hay una Constitución del Estado Zulia que está vigente.
Si eso no es así, que la constituyente espuria, que la constituyente irracional nos diga entonces que aquí no hay constitución y que la constitución es lo que ellos digan, pero hay una constitución nacional y estatal que establecen que hay un Estado federal descentralizado y que quien tiene la competencia para juramentar a los gobernadores de Estado son los consejos legislativos. Eso es lo que dice la Constitución del Estado Zulia, y la Constitución Nacional habla claramente de la autonomía de los Estados, y la autonomía política pasa por ese tipo de decisiones. ¿Qué hicimos nosotros? Nos concentramos en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá para ir hasta el Consejo Legislativo para exigir que fuéramos juramentados. Y eso no se pudo lograr porque en el camino nos conseguimos un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional que al llegar a ese sitio sin mediar palabras comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas, a disparar perdigones y a atacar a la gente. Esa es la historia de lo que pasó ayer. Lamentable, claro que es lamentable. Yo soy gobernador electo por el pueblo. Yo no soy gobernador electo porque sacó su proclamación de una caja de jabón. O sea, nosotros fuimos a un proceso electoral, fuimos a unas elecciones primarias, ganamos las primarias, después fuimos a un proceso electoral en el que nos enfrentamos con todos los desmanes que se puedan ustedes imaginar, hasta el punto de que según las encuestas nuestra diferencia era de 20 a 40 puntos a nuestro favor. Entre 20 y 40 puntos era la diferencia según todas las encuestas. Y ganamos por 4 puntos. ¿Por qué ganamos por 4 puntos? Porque el proceso de ventajismo, de abuso de poder de Arias Cárdenas y del PSV y del CNE y de la Fuerza Armada y del gobierno y de las instituciones fue bárbaro, fue impresionante, una cosa nunca vista. Si vimos desmanes en la elección de 2015, lo que vimos ahora fue, como diríamos en Maracucho, una depravación, se depravaron. Y nosotros, a pesar de todo eso, ganamos el proceso. Entonces, ¿dónde está el supuesto talante democrático que quiere mostrar Maduro al mundo? Yo soy gobernador electo del estado más poblado de este país, y me van a decir que porque no me someto a una humillante juramentación que no está establecida en ninguna disposición constitucional ni legal, yo no puedo asumir ese cargo al que llegué por la voluntad del pueblo. Eso es inaceptable, eso es inaceptable. Gobernador, ayer Lady Gómez, electa por el Estado Táchira, quien se subordinó ante la constituyente comunal, ella decía que a usted le ofrecieron ejercer la gobernación desde el exilio. ¿Esto es cierto? Absolutamente falso. Sinceramente no sé de dónde sacó eso Lady. Con todo el cariño, con todo el respeto, yo no voy a polemizar con ella. Es una dama, creo que está excediéndose un poco en su verbo, tratando de justificar su acción. Ella tiene derecho a decir cuáles son los argumentos que tiene para justificar su decisión, pero no tiene derecho a mentir. Es falso que le hayan ofrecido esto. En todo caso, entonces, ¿cuál es la situación, su situación en lo personal, y cuál es el planteamiento y la estrategia para asumir la gobernación? Bueno, exigir que me juramente el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Es que eso es lo que establece la Constitución. Yo no puedo pretender otra cosa. Es más, hay un ente que según la Constitución debe garantizar la autonomía de los estados. Así se establece claramente en una de las competencias de la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que es importante que la Asamblea Nacional inicie un proceso de defensa de la autonomía de los estados. Yo creo que nosotros tenemos, con toda dignidad, con todo decoro, que seguir luchando por la construcción de una sociedad mucho mejor y por el respeto a la Constitución y a las leyes. En este momento coyuntural, lo único que estamos exigiendo es que el gobernador electo del Estado Zulia sea juramentado por el Consejo Legislativo del Estado Zulia, que es el único ente que tiene autoridad para eso, salvo que no pueda hacerlo o que el gobernador no pueda juramentarse ante esa instancia, y la misma Constitución establece una posibilidad que es un tribunal superior contencioso administrativo, así lo dice la Constitución del Zulia, o según la ley de elección y remoción de gobernadores, que está vigente todavía, un tribunal superior. Ahora, ¿eso va a pasar? Evidentemente no va a pasar, porque los tribunales están totalmente controlados por quien está en el poder, por quienes han destruido la institucionalidad en Venezuela y por quienes creen que ellos pueden controlar absolutamente todos los poderes y salir ilesos de toda esta situación. Este país está sometido a una dictadura y todos tenemos que luchar para librarnos de esa situación. Pero en este momento coyuntural, lo que exigimos es que podamos juramentarnos ante el ente correspondiente, que es el Consejo Legislativo.
Gracias, gobernador Juan Pablo Guanipa, por atendernos, acompañarnos, gobernador electo por el Estado Zulia, dirigente de Primero Justicia, expresando su opinión, su análisis acerca de lo que está ocurriendo internamente en la mesa de la Unidad Democrática, sobre todo tomando en cuenta los retos por venir y explicando cuál es su situación personal, a pesar de contar con la voluntad popular expresada por los zulianos el pasado 15 de octubre. Bueno, el gobierno impide que asuma su cargo. Eso no ocurre, evidentemente, en un país que está en democracia, ocurre en Venezuela, en las actuales circunstancias. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Comento algún mensaje a través del Twitter. Nos dice Carmen Castro, pregunta al gobernador la participación de Ayub en esa decisión. Urge saber cuál es la postura de Ayub por bien de todos. Ya contestó a esa inquietud. Dicen, versos de un tuitero, sin fuerza no hay unidad y sin unidad no hay fuerza que pueda cambiar la situación crítica que vive Venezuela. Efectivamente es una opinión que hemos compartido también con ustedes. ¿Algún mensaje, Argenis, a través del sistema? Sí, así es, María Alejandra. Tenemos al señor Carlos Peña. Él dice que vienen expropiaciones. La SUNDE está inspeccionando las distribuidoras de pollo a nivel nacional. También tenemos un servicio público. Para Yoconda Viloria se solicita valsartán de 160 miligramos. Quien pueda colaborar la puede llamar al 0414-278-0548. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si las redes sociales son la vitrina de tu tienda virtual, asóciate al servicio de envío cobro en destino de Zoom, la herramienta que te permite enviar mercancía a tus clientes, pagadera por ellos en el sitio de entrega, bien sea en cualquiera de nuestros puntos Zoom o en tu casa u oficina. Para más información, zoomenvíos.com. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No te quedes sin carne para tu parrilla. En la Boutique de la Carne podrás conseguir todo lo que necesitas. Carne de res, pollo, todo de primera. Combos para parrillas a precios especiales y sin hacer cola. Visítanos en el Centro Comercial Plaza Santa Mónica y síguenos en Instagram por @palaparrilla. Teléfono 0212-662-4517. La Boutique de la Carne. Y llévatelo todo. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, desde el estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del futuro de la alternativa democrática, tomando en cuenta los retos que están por venir, la crisis más profunda que ha atravesado nuestro país, al menos desde que tengamos memoria.
Y bueno, nos ubicamos en lo ocurrido en la Constituyente Comunal. 4 gobernadores de Acción Democrática dieron un paso al frente y decidieron juramentarse, subordinarse ante esta instancia inconstitucional, ilegítima, electa al margen de lo que establece la Constitución, sin consultarle a usted el poder originario, tal como lo establece la Carta Magna vigente. Ha dicho la gobernadora de el Estado Táchira, electa por el Estado Táchira, dirigente de Acción Democrática, Lady Gómez, que el pueblo le pidió que se juramentara, y evidentemente esto ha generado toda clase de reacciones, entre otras cosas rechazando una afirmación de esta naturaleza, porque ustedes recordarán lo que fue la consulta del 16 de julio, allí más de 7 millones de venezolanos en territorio nacional, incluso en el extranjero, rechazaron la Constituyente Comunal. Luego, de cara a las elecciones del 30 de julio, la Mesa de la Unidad Democrática llamó a protestar activamente en la calle. Bueno, durante estos días hubo hasta 16 víctimas mortales, y la comunidad internacional ha rechazado, buena parte de la comunidad internacional ha rechazado esta instancia, no la reconoce, a pesar de este acto, insistimos, de los gobernadores de AD. Para seguir hablando acerca de este tema y sobre todo del futuro de la unidad, saludamos en la línea telefónica a Patricia de Ceballos, alcaldesa de San Cristóbal, dirigente de Voluntad Popular. Gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por su espacio en Radio Caracas Radio. Estamos aquí desde San Cristóbal, la capital de la Tierra Santa del Táchira. Hoy un día lluvioso, hoy un día en el que todos en la calle, en cualquier lugar, cualquier espacio de trabajo, nos preguntamos con incertidumbre qué está pasando, qué va a pasar de ahora en adelante con la unidad como nueva alternativa para poder lograr el cambio político en nuestro país. En nuestro estado Táchira, a diferencia de otros estados en el país, nosotros logramos una victoria contundente el pasado 15 de octubre. Miles de sancristobalenses, miles de tachirenses que con el 63% de los votos le dieron la confianza a nuestra gobernadora Lady Gómez para poder liderar desde el espacio político de la gobernación del Táchira el cambio, la lucha y el trabajo por la gente de nuestro estado, que tanto necesita de todos. Necesitamos de todos un trabajo que se debe hacer en conjunto de cada uno de los sectores de nuestro estado, un estado trabajador, un estado de gente pujante, de gente firme, de gente que está acostumbrada a levantar a la familia a través del trabajo, y que el estado Táchira en manos de Bielma Mora pues solo cerró las oportunidades, los caminos para la familia tachirense, un hombre que solamente se encargó de perseguir, de señalar, de encarcelar al liderazgo político en nuestro estado, de encarcelar a mi esposo Daniel Ceballos, a nuestro concejal José Vicente García de San Cristóbal, a nuestro diputado Renzo Prieto y a otros dirigentes y estudiantes que hoy, 3 años y medio después, permanecen en las mazmorras del helicoide en la ciudad de Caracas. Hemos desplazado a ese hombre que cerró nuestra frontera, que creó esta debacle económica en nuestro estado, a un hombre que solo veló por sus negocios, que solo veló por sus vínculos con el contrabando, con el narcotráfico, con los grupos irregulares que lo han apoyado, que han amedrentado a nuestros ciudadanos, que han asesinado a muchos tachirenses desde el año 2014 hasta acá. En 2014 fueron 4 tachirenses asesinados en manos de grupos regulares, de grupos de organismos de seguridad oficiales y de grupos irregulares que han sido avalados por el régimen y por su representante en el estado Táchira, Bielma Mora. En 2015 también la muerte de Cliver Roa, un niño de apenas 15 años de edad, asesinado por un policía nacional bolivariano. Y ni hablar este año, 2017, 19 tachirenses perdieron la vida durante más de 4 meses de protestas en manos de grupos irregulares y de grupos que pertenecen a los organismos de seguridad oficiales, que también fueron en gran parte quienes arrebataron la vida, entre guardias nacionales, policía del estado Táchira, policías nacionales, la vida de 19 tachirenses. Esa es la realidad que hoy tenemos en nuestro estado Táchira, y la historia de un estado que ha demostrado ser pionero
ser bastión en la lucha por la democracia y la libertad de Venezuela, de un Estado que ha demostrado que jamás se va a arrodillar a los intereses de la dictadura y que con irreverencia y firmeza y con dignidad siempre va a estar dispuesto a luchar por la libertad de Venezuela en el escenario que sea, en el escenario del voto, en el escenario de la calle, en el escenario de la calle y en el escenario del voto, como nos ha indicado siempre nuestro hermano Leopoldo López. Alcaldesa, usted dice algo importante y quiero referirme a esto al regreso de la pausa. Usted dice que, bueno, fueron estos gobernadores electos por la Mesa de la Unidad Democrática. La pregunta que nos hacemos es si a su organización le preguntaron antes de subordinarse a la constituyente comunal. No me vaya a responder, vamos a hacer una breve pausa, al regreso más. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Alcaldesa, su reacción en torno a este tema, porque ayer la gobernadora del Táchira, Lady Gómez, decía que el pueblo le pidió juramentarse ante la constituyente comunal. ¿Esto es así? ¿Qué contesta usted? Bueno, realmente lo que hubo fue una consulta el día sábado en el Centro de Ingenieros del Estado Táchira, ubicado aquí en la ciudad de San Cristóbal, una consulta donde se convocó a los alcaldes, donde se convocó a los diputados regionales de la unidad, donde se convocó también a los diputados nacionales de la unidad, a los representantes de los gremios, de los partidos políticos, y la gobernadora pues declaraba el día de ayer que el 75% de los agremiados, de los sectores consultados en esta reunión que se dio en el Centro de Ingenieros, le pidieron que o respaldaron que se presentara ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Obviamente la postura de voluntad popular es una postura pública, sí, una postura pública y notoria para todos, la postura de voluntad popular a nivel nacional, también en el Estado Táchira, de no someternos jamás ni arrodillarnos jamás ante la dictadura, mucho menos poder reconocer un fraude que quedó más que demostrado y evidenciado el mismo 15 de octubre. Nosotros nos sometimos a un proceso electoral sabiendo a lo que íbamos, sabiendo que íbamos a un proceso desigual, desventajoso, como ha sido desigual y desventajosa la lucha en la calle también. Sabíamos que íbamos a ser sometidos a un proceso cuyo árbitro está totalmente parcializado y arrodillado a los intereses del régimen y que no cumplía en lo absoluto con lo establecido en la ley electoral y en la Constitución. Aún así decidimos participar y la postura de voluntad popular antes del proceso regional es la misma que tenemos ahora. Nosotros exigimos ante la Asamblea Nacional públicamente y personalmente yo lo dije en una declaración ante un medio nacional impreso, también en mis redes sociales lo publiqué. Nosotros no podemos ir a una elección regional con el CNE de la dictadura. Nosotros tenemos la obligación y la competencia constitucional de renovar a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Es una competencia de la Asamblea Nacional que está pendiente desde el mes de diciembre del año 2016, cuando un partido de la Alternativa Democrática rompió el quórum dentro de la sesión de la Asamblea Nacional y no se pudo designar a 2 rectores que estaba pendiente por cambiar dentro del Consejo Nacional Electoral. Realidad que cambia también después de la consulta popular del 16 de julio, cuando 7,5 millones de venezolanos nos exigen a través de un mandato expreso constitucional vinculado a la Constitución a través de una consulta que se hizo ciudadano por ciudadano, que ejerció su voluntad de cambio a través de esa expresión y nos dijo que rechazábamos contundentemente la constituyente y el fraude constituyente, que exigíamos a la Fuerza Armada Nacional que se pusiera al lado del pueblo y de la Constitución y defendiera al pueblo venezolano e hiciese valer lo que está en la Constitución. Y también exigimos la renovación de los poderes públicos para poder garantizar elecciones transparentes, unas elecciones bajo un esquema de confiabilidad para los ciudadanos, que se haga valer y se haga respetar la voluntad de cambio expresada a través del voto. No hubo la voluntad política en ese momento dentro del seno de la Asamblea Nacional para poder designar a estos rectores del Consejo Nacional Electoral. Miles de excusas se buscaron, que los iban a meter presos igual que a los magistrados, que los iban a perseguir igual que a los magistrados nombrados para el Tribunal Supremo de Justicia, que eso no era viable, que eso no se podía hacer.
Pero si nosotros tuvimos la capacidad de organizar una consulta como la del 16 de julio, con los rectores de las principales universidades del país que integraron la Junta Nacional Electoral en ese momento, y fuimos capaces en los hechos de demostrar que podemos organizar un proceso de tal magnitud, ¿por qué no podía la Asamblea Nacional en ese entonces nombrar a los rectores del CNE y lograr cumplir con el mandato que nos dio el pueblo venezolano y poder garantizar un proceso electoral transparente, honesto, con confianza, que la gente tenga la confianza, que la voluntad expresada en su voto va a ser el resultado que se va a imponer? Esto quiere decir, alcaldesa, y perdón que la interrumpa, que usted está de acuerdo con la decisión anunciada ayer por la dirección nacional de su partido de no acudir, no concurrir a las elecciones municipales si no cambian las actuales condiciones, ¿correcto? Bueno, ¿por qué Voluntad Popular finalmente decide participar en el proceso electoral en vista de que está una elección en puerta y la mayoría dentro del seno de la unidad decidió participar en esta elección regional y no hubo la voluntad política? Nosotros con 14 diputados solamente no podíamos nombrar a los rectores del CNE dentro de la Asamblea Nacional, decidimos participar en este proceso. ¿Qué pasó? Un proceso en el que no se permitieron sustituciones, un proceso en el que no se cumplieron los lapsos de ley, un proceso donde el Plan República y los grupos irregulares, abusando de su poder, no permitieron la presencia de nuestros testigos en muchos centros de votación. Muchos de nuestros testigos se fueron y los coordinadores del CNE en cada centro electoral les impidieron entregarle o no les entregaron las actas de escrutinio de cada mesa electoral. Todo este proceso irregular que se dio y que lamentablemente tergiversó el resultado en muchos estados de nuestro país con ese ventajismo y con una dictadura que, si no ha respetado la vida de venezolanos que ha asesinado en la calle en su lucha por la libertad, ¿cómo podemos esperar nosotros que respete la expresión del voto? Esta dictadura ya aceptó lo último, la última herramienta que nos quedaba dentro de la Constitución. Aceptó el ejercicio del voto en el desarrollo de su proceso. No hay confianza en un CNE parcializado ante el régimen. ¿Qué exige Voluntad Popular y qué es lo que ha exigido Patricia de Ceballos desde un principio? Que nosotros tengamos la voluntad, y yo celebro hoy la postura de Enrique Capriles, yo celebro hoy la postura de Julio Borges, yo celebro hoy la postura de Primero Justicia, celebro hoy la postura de compañeros que dentro del seno de la unidad, una vez demostrado el 15 de octubre que tampoco podemos confiar en un CNE que jamás va a respetar la voluntad de la gente y que por el contrario va a vulnerar las veces que sea necesario nuestra expresión a través del voto para salirse con la suya, nosotros ahora tenemos la obligación histórica de cumplir con esa competencia constitucional que tiene la Asamblea Nacional y de cumplir con el mandato que dio el pueblo venezolano el 16 de julio y designar un nuevo Consejo Nacional Electoral para poder garantizar de ahora en adelante elecciones transparentes y confianza en la gente para poder ejercer su derecho al voto y que esa decisión a través del voto sea respetada. Gracias, alcaldesa Patricia de Ceballos, por atendernos, acompañarnos, dirigente de Voluntad Popular, alcaldesa por San Cristóbal, bueno, expresando su opinión y análisis acerca del futuro de la alternativa de cara a las próximas elecciones, y las hay, si se convocan, y bueno, su reacción ante la decisión de la gobernadora del Táchira de juramentarse, subordinarse ante la constituyente comunal. Hacemos una pausa antes. Argenis, ¿me dirá si tenemos mensajes a través del sistema Tilo? Verde. Sí, bueno, hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Primeros auxilios contra la desesperanza y el pensamiento catastrófico. En una situación difícil es muy fácil alinearse con el pensamiento de la mayoría de las personas. Cosas como, esto no sirve, esto no cambia. La presión emocional sabe dejar sus huellas y los cambios se notan en nuestro nivel de energía y la forma de manejar nuestras rutinas de vida.
Me dirás, ajá, ¿qué hago? A mis manos llegó un artículo de la psicóloga Mari Carmen Rivas publicado en tururutururu.com, quien nos preparó un botiquín de primeros auxilios contra la desesperanza y el pensamiento catastrófico. 1. No te aísles. La comunicación nos ayuda al desahogo, la distensión emocional y a compartir ideas para salir de la crisis. 2. Dedica un poco de tu tiempo al cuidado de tu cuerpo y de tu salud. Respeta en las medidas de tus posibilidades tus horas de comida y de sueño. 3. Evita el uso del lenguaje fatalista, palabras de desaliento, desesperanza, de odio, de guerra, de muerte. Estas infunden malestar, parálisis, desasosiego, angustia, desmotivación y toda suerte de emociones y sentimientos que nos restan fuerza y creatividad. 4. Combate la percepción parcial negativa, ese hábito de enfocarte siempre en lo que te falta, en lo malo. Haz el ejercicio consciente de buscar las cosas buenas que ocurren en tu entorno. 5. Evita los desinfladores de sueños. ¿Sí? Esa gente que tiene un problema para cada solución que tú propones. 6. Filtra la información que recibes. No te hagas eco de rumores, ya que cuando lo haces dejas de usar tu sentido común y pierdes el interés en la comprensión y la lógica de las cosas que vives. 7. Establece pequeños retiros de reforzamiento emocional. Saca tiempo para momentos de ocio, de recreación, para la conexión con la espiritualidad, para el romance, la risa, el humor, el entretenimiento. 8. Haz un inventario de los talentos que tienes como recursos personales y decide cuántos puedes poner al servicio de una solución a los problemas colectivos. 9. Teme menos al futuro y pon más intención en el presente. Recuerda que el mundo no se acaba prácticamente ninguna de las veces que dices, esto es lo último, hasta aquí llegamos. Muchas personas me preguntaban, ¿cómo puedes decir que todo se puede en un momento como este? Porque creo profundamente en nuestro talento y perseverancia, que esta situación sirva para sacar lo mejor de nosotros. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los negocios de hoy en día están en Internet. Por eso, en Zoom tenemos para ti Cobro en Destino, el servicio que te permite enviar mercancía a tus clientes, ya sea puerta a puerta o en cualquiera de nuestras oficinas y aliados Zoom, donde además tus clientes podrán pagar el flete e incluso el producto que compraron. Para más información, visita zoomenvíos.com. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y saludamos en línea telefónica a Liliana Hernández. Ella fue coordinadora electoral de cara al 15 de octubre en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por atendernos. Me dicen que perdimos comunicación, ya me confirmarán cuando tengamos nuevamente la llamada, y nos interesa mucho conocer lo que tiene que decir en torno a el futuro de la Mesa de la Unidad Democrática, los últimos acontecimientos, partiendo evidentemente de la decisión de los gobernadores de AD de juramentarse, subordinarse ante la constituyente comunal, al margen de lo que fue el discurso de la mesa durante tantos meses, incluso durante la campaña electoral. Ayer citábamos la Biblia. Bueno, Jesús le dijo a Pedro: me negarás 3 veces, y la unidad negó esta especie, incluso mucho más, durante la campaña. Gerardo Blay, nuestra invitada, los dirigentes de la Alternativa Democrática en general, y finalmente ocurrió lo contrario. 4 gobernadores electos por la Alternativa Democrática en el marco de todas las irregularidades que ya conocemos y que refleja, por cierto, un nuevo informe del secretario general de la OEA, decidieron subordinarse a esta instancia electa al margen de la Constitución, es decir, sin consultar al poder originario como establece la Carta Magna, y en el marco del fraude más grande que se conociera hasta la fecha en América Latina, según palabras del propio secretario general de la OEA. Me dirán si tenemos a nuestra invitada vía telefónica, si no, podemos escuchar a algún oyente antes de hacer la pausa que tenemos que hacer. ¿Ya la tenemos? Entonces vamos a hacer la pausa para ir a publicidad. Al regreso más. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ya sabes que para atender a todos tus clientes siempre tendrás una mano amiga que conteste el teléfono. Y para que tu negocio se mantenga operativo, cuentas con Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas. Entra ya en zoomenvíos.com o síguenos en Twitter, @zoomenvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Mientras siguen las colas, la escasez y el bachaqueo, el gobierno insiste en su modelo fracasado que ha llevado al pueblo a una situación de desespero, hambre y miseria. Los venezolanos queremos un cambio ya. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Ahora sí, saludamos a Liliana Hernández vía telefónica. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Mari. ¿Cómo está todo? Bien, mucho interés de conocer la opinión de nuestra invitada como dirigente política, quien fue coordinadora electoral de cara al 15 de octubre y además militó durante muchos años en Acción Democrática acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, producto de la juramentación de 4 gobernadores de esta tolda política, de su subordinación ante la constituyente comunal. Bueno, todo parece indicar que se ha provocado una ruptura en la mesa de la unidad democrática. Quisiera su comentario, la escuchamos. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Yo creo que en el caso de la juramentación, yo sigo defendiendo mi plebiscito del 16 de julio, en el cual nosotros fui consultada como ciudadana y ratificamos que nosotros no reconoceríamos, íbamos a luchar para que no ocurriera la constituyente, y al no lograrlo, porque por supuesto tuvo más el control institucional del Estado, no íbamos a reconocer esa Asamblea Nacional Constituyente. Ha sido todo el debate de estos meses, y creo que no era lo que esperaba, en mi caso, y el de muchos ciudadanos, que fueran los gobernadores de esa juramentación. Creo que además de eso, revisando hasta los números del plebiscito en esos estados, me llama la atención que ningún gobernador obtuvo más votos que lo que obtuvo la pregunta en el plebiscito. Entonces yo hago un llamado ahí a que respetemos al ciudadano. O sea, la política pasa por el respeto al ciudadano. Y lo que ocurrió ayer, me parece que fue un debate a lo público de problemas internos de la unidad. No creo que haya una ruptura definitiva, esto lo hemos visto antes. Hay como siempre un enfriamiento de relaciones y después se restablecen nuevamente. Habrá que esperar que ocurra en estos días. Sí creo que hay que entender que independientemente del conflicto interno que podamos tener, hay un problema que es el problema del país, que es el problema de la cotidianidad de los venezolanos, que requiere acompañamiento y que alguien tenga vocería del problema del kilo de la carne, del kilo del pollo, de los huevos, el que hacemos en un país con el que estamos viviendo. Y además nosotros tenemos un compromiso, que es que aquí no podemos, después que invitamos a participar en este proceso y logramos establecer todo lo que fue la violación de garantías electorales, más lo ocurrido el mismo día, no dejarlo en el aire, sino mantener una lucha por garantías para próximos procesos electorales, porque en algún momento Venezuela tendrá una elección presidencial. Bueno, sí, pero hay que tener garantías para ir a esa elección presidencial, condiciones para ir a esa elección presidencial, y creo que todo lo que el trabajo que se ha hecho en estos días, que es un escáner de ese proceso electoral, tiene que concluir en que ejerzamos una verdadera presión, tanto al interno como internacionalmente, de que es lo que nosotros requerimos para que Venezuela pueda haber una salida pacífica, democrática, electoral. Ahora, el planteamiento que hemos escuchado de algunos dirigentes de la Alternativa Democrática con los cuales conversamos el día de ayer es que lo que deja en evidencia esta crisis en la alternativa es que existen varios tipos de oposición, incluyendo una que está dispuesta a negociar, a convivir con el Ejecutivo Nacional. Y saco a colación este tema porque la inquietud es si lo que está planteado en el caso de algunos partidos políticos es llegar a una elección presidencial donde el candidato se subordine también ante esta constituyente comunal y todo quede más o menos como está, una especie de cambio gatopardiano. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque el exgobernador de Miranda lo dejó muy claro, evidentemente a la luz al calor del debate, que mientras Henry Ramos Ayub, secretario general de ADE, estuviera en la unidad, él no volvía a la mesa. ¿Qué puede comentarnos? Mira, yo creo que creo que todos tenemos un objetivo, que es que este gobierno salga. El punto es cómo llegar al objetivo, y ahí tenemos grandes diferencias. En lo personal, yo insisto, no estoy de acuerdo con lo hecho con los gobernadores. Me parece que es una falta de respeto a la consulta del 16 de julio. Sí, es verdad, fuimos a este CNE, a elecciones con este CNE. Hay gente que argumenta y dice, bueno, pero es que quien convocó la elección fue la constituyente. No, la elección la convocó la Constitución. La constituyente le dio instrucciones a TDSAI para que adelantara la convocatoria. Por lo tanto, la convocatoria terminó siendo del CNE. O sea, a veces no usamos argumentos del chavismo para justificar conductas que tenemos de este lado. Lo que estoy aquí exigiendo es un respeto al ciudadano. Creo que en crisis como esta que hemos tenido antes, con otros actores, se han logrado sobreponer, y el llamado que uno hace es a que salgamos de esta crisis, que entendamos que hay que pedir garantía, y que si el problema está en que no coincidimos, y yo no me quiero sentar con Pedro no se quiere sentar con Juan, bueno, que no se siente, nadie está obligado a sentarse en la mesa, pero que definamos que tiene que haber una interrelación para objetivos comunes del país.
Y eso no lo puedes pasar por alto. O sea, mientras seguimos discutiendo este tema, la crisis del país sigue avanzando, el tiempo sigue avanzando en lo que necesitamos para luchar por esas garantías, y Maduro ya está hablando de unas municipales. Entonces, wow, adaptémonos a la rapidez política con la que va el país y no nos enganchemos en un tema que sí es grave, muy grave, pero que ya ocurrió, ya sabemos cuál es la posición de esas personas con relación a lo que fue el 16 de julio. Bueno, si ellos no lo respetan, el resto de nosotros lo tenemos que respetar y punto, porque fuimos convocantes de ese proceso. La unidad convocó pero si estas personas tienen candidato presidencial para el año 2018, estamos frente a un problema. Pero yo creo que aquí el candidato presidencial de 2018 no es un candidato que se acuerde en una mesa, en un conciliábulo. Tiene que ser un candidato que refleje el liderazgo y la perfección de un país que debe ser él. Y yo confío mucho en que la gente, cuando vaya a votar, lo haga por lo que represente la mejor opción para el país. Pero bueno, eso de que vamos a ir a una calle ciega, este es el candidato, yo no lo creo. Creo que la gente se tiene que expresar en ese proceso y decir quién considera debe ser el candidato. Eso no lo podemos negar nosotros. De eso seguramente vamos a conversar en el futuro. Liliana Hernández, gracias por atendernos, como siempre, acompañarnos estos minutos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela, SUM, más de 40 años cerca de ti, y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas.